Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Antonio Echeverry, autor del libro Teología de la Liberación en Colombia. ¿De dónde surge el título de este libro? Realmente el título tenía que ser ese, Teología de la Liberación en Colombia, porque se trataba de recoger esa experiencia a nivel nacional. Pero me parece que el subtítulo puede ser bastante sugerente. Estoy convencido que el fenómeno de la teología de la liberación en Colombia no es un fenómeno que intenta ser iglesia paralela a la iglesia institucional oficial en el país, sino que recoge una tradición que viene desde las primeras comunidades del siglo I, esos primeros seguidores de Jesús que fueron pobres, que tuvieron una opción por el pobre como Jesús lo había orientado y lo había hecho. Y la teología de la liberación lo que hace es retomar esa opción que es ya tradición en la iglesia. Yo hice la maestría en Historia Andina aquí en la Universidad del Valle y pues mis temas en asuntos religiosos, en historia de la iglesia han sido siempre como mi encanto, mi predilección. Durante muchos años yo acompañé ese proceso de la teología de la liberación en Colombia, entonces era como tratar de recoger una historia que estaba un poco escondida, que estaba perdida, que la prensa publicó en grandes titulares, pero de una manera muy peyorativa, tildándola pues como de un proceso de paralelismo en la iglesia. Entonces me pareció pues que era necesario reivindicar ese proceso, mostrar exactamente qué pasó, cómo se dio, qué características tuvo, cuáles fueron sus fundadores, sus iniciadores, y lo propuse como tema de investigación para la maestría. Para usted, ¿qué es lo que impulsa que esos movimientos sociales se generen? Los movimientos sociales se generan definitivamente pues porque estamos en una sociedad marcada por injusticias, por divisiones antagónicas, abismales entre ricos y posibilidades, entre pobres y necesidades. Entonces los movimientos sociales están generados por esa misma situación. La gente tiene la necesidad de unirse y empezar juntos a reivindicar sus derechos. Lo particular en este caso es que son gente de iglesia, son gente de las parroquias, son gente que hacen parte de comunidades, que tienen una profunda convicción religiosa, y esa misma convicción religiosa es la que los ayuda, la que los apoya, la que los impulsa a salir a reclamar sus derechos, a hacer sus reivindicaciones. Profesor, ¿cómo fue el proceso de escritura del libro? Yo tenía más o menos claro el proceso en términos generales porque lo había acompañado una gran parte de él. El problema era darle fuentes empíricas porque no existen archivos. Entonces fue un proceso muy largo, fue alrededor de 8 años recorriendo el país, recorriendo personajes, recorriendo grupos, centros de documentación, y en cada sitio ir sacando los documentos que sobre este proceso existían. Entonces realmente yo armé un archivo sobre comunidades eclesiales de base y sobre teología de la liberación en Colombia porque no existía. Entonces fue dispendioso porque los archivos estaban bastante dispersos. Una buena parte, me supongo yo, se perdió, pero creo que finalmente logramos rescatar lo más importante, lo más sustancioso. Fueron 8 años de trabajo de investigación, trabajo de archivo, pero a partir de archivos personales de algunas instituciones y lo que yo tenía en mi haber. ¿Qué podemos entender por teología de la liberación? Todos sabemos teología es teos, Dios, logos, concepción, estudio. Yo me inclino más por entenderla como concepción de Dios que como estudio de Dios, porque el estudio de Dios es como difícil, pues porque no lo conocemos, realmente lo que tenemos es una experiencia de Dios. Entonces, la teología de la liberación lo que intenta recoger es la experiencia que tienen las personas de Dios
cuando están en un proceso de liberación, ¿no? De ahí el nombre de Teología de la Liberación. Es una experiencia de Dios liberador, es una experiencia de un Dios que acompaña al pueblo en sus luchas, en sus reivindicaciones, en sus procesos de liberación mismo. ¿Cómo aproxima su mirada a la teología de la liberación en Colombia? La teología de la liberación en Colombia, y es otra de mis hipótesis, es un proceso propio y original, inclusive temprano, ¿no? De los primeros en América Latina, contrario a lo que han pensado algunos historiadores de la Iglesia, que sostienen que la teología de la liberación en Colombia no tuvo un desarrollo propio, que realmente en Colombia lo que hacemos es un proceso de apropiación de una teología que inicialmente viene de Europa y posteriormente una teología que viene del Cono Sur, de Uruguay, Argentina o Chile. Entonces, realmente el propósito es mostrar que antes de 1968, que es cuando aparece la primera expresión de la teología de la liberación en América Latina, en Colombia ya contábamos incluso con textos publicados de circulación nacional desde esta perspectiva de la teología de la liberación. Ya plantea una plataforma de lo que sería la teología de la liberación en Colombia y lo plantea además como un proceso educativo para bachillerato, como enseñanza religiosa en los colegios. Entonces, lo que intento mostrar es que es un proceso de desarrollo propio, autónomo, por supuesto con influjo de Europa, con influjo del Cono Sur, pero autónomo en cuanto que tiene una producción que surge aquí mismo. ¿Cuál es la hipótesis de la que parte esta investigación? La teología de la liberación no es un proceso de paralelismo en la Iglesia, es un proceso de continuidad en una tradición que viene desde las primeras comunidades cristianas, que viene desde la fundación misma de la Iglesia. Y la segunda hipótesis es que esa teología de la liberación se desarrolla aquí en el país, se desarrolla tempranamente y no es necesariamente una copia de una teología importada, ni del Cono Sur ni de Europa, sino que es propia. Tuvimos experiencias singulares como la del padre Camilo Torres Restrepo, que realmente más que teólogo lo que hace es una sociología de la religión, pero desde luego considero que es uno de los grandes pioneros de la teología de la liberación, no solamente en Colombia, sino en América Latina, y justamente pues es colombiano, vivió en Colombia, impulsó su pensamiento en Colombia y es de los años 60, lo que quiere decir que es un proceso bastante temprano a nivel nacional. Celeste, vicio de mis días. Autora Hortensia Neizar. En este libro resulta sustancial la meditación sobre la poesía misma, sobre la creación del poema y entreverando a ello la imagen del tejido como centro de elaboración, de unificación. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas.
Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de Letras, viernes 9:30 p.m., domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Consumaciones. Autor Julio César Arciniegas. Del oscuro, de la profundidad de un alma, salen los poemas de este libro, partiendo de esa siempre presente herencia del surrealismo. Un poeta del Tolima elabora una poesía que no deja de ser nuestra. Háblenos de los capítulos que componen este libro. El texto, justamente para responder a la sustentación de la hipótesis planteada, intenta mostrar un poco cómo ese fenómeno de la teología de la liberación se viene dando desde el inicio mismo de la Iglesia en Colombia, ¿no? Entonces el primer capítulo retoma la experiencia del primer arzobispo de Popayán, Juan del Valle, que ya desde el siglo XVI se proclama como un defensor de los indios, un gran denunciante de las injusticias de los encomenderos en el siglo XVI, e inaugura desde mi punto de vista esta perspectiva de la teología de la liberación en Nueva Granada. A él lo sucede otro obispo que es Juan de la Coruña, que un poco sigue en la misma línea, incluso con dificultades muy serias, porque Juan de la Coruña fue preso en Quito por orden de los encomenderos, justamente por los conflictos que existía con ellos. Entonces el primer capítulo recoge la vida de Juan del Valle, de Juan de la Coruña. Muestro que en el siglo XVII esa perspectiva se mantiene con San Pedro Claver en Cartagena. Hago un recorrido histórico que llega hasta el siglo XIX. Muestro, por ejemplo, cómo en el siglo XIX los sacerdotes, los movimientos de iglesia hacen parte activa del proyecto de independencia y participan de una manera definitiva y beligerante en la independencia misma. O sea, es el recorrido desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, mostrando que esa teología de la liberación tiene unos antecedentes pues, desde el inicio mismo de la iglesia en Nueva Granada. El segundo capítulo muestro antecedentes más inmediatos, entonces muestro cómo el siglo XX, a partir de los años 20 en el sur del país, empieza con movimientos de iglesia en una perspectiva liberadora, inicialmente el movimiento yoísta, después a partir de los años 50 los movimientos especializados de iglesia como la JEC, Juventud de Estudiantes Católicos, la JOC, la Juventud Obrera Católica. Todos estos movimientos de iglesia que están en una perspectiva crítica frente a la iglesia y que están en una perspectiva crítica frente a la sociedad, y muestro cómo todo esto termina con el Concilio Vaticano II en los años 60, y el Concilio Vaticano II definitivamente transforma la forma de ser y de estar la iglesia en el mundo, y a partir del Concilio Vaticano II
Se presenta una primera experiencia en 1968, que es la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín, que desde mi punto de vista es la que aterriza el concilio en América y es la que plantea la urgencia y la necesidad de una opción por los pobres como una opción ineludible de la Iglesia, ¿no? Y eso es lo que abre las puertas a la teología de la liberación. Luego un tercer capítulo, entonces ya muestro las primeras experiencias de teología de la liberación en Colombia, SAL, movimiento que se llamó así, Sacerdotes para América Latina, en Bogotá y en Medellín, Oral, Organización de las Religiosas para América Latina, también a nivel nacional. Luego muestro mínimamente la experiencia de Cristianos por el Socialismo, que habían surgido en Chile en los años 72, pero ya en el 73 estaba en Colombia claramente establecido. Y finalmente muestro los primeros encuentros de algo que se llamó Iglesia que renace del pueblo, pues que intenta generar procesos de comunidades eclesiales de base a nivel nacional. Con eso cierro el tercer capítulo y el cuarto capítulo es para mostrar el desarrollo de las comunidades eclesiales de base a nivel nacional, que van desde el norte del país, costa caribe, hasta el sur, Nariño, pasando pues de costa a costa para incluso abarcar Oriente, Cúcuta, Bucaramanga, Ocaña, Barrancabermeja, etc. Muestro por qué esa teología de la liberación de alguna manera entra en crisis a nivel nacional, crisis internas por algunos conflictos y discusiones. Y luego entonces un quinto capítulo, las nuevas perspectivas que está adquiriendo esa corriente de comunidades eclesiales de base. Y luego un epílogo, que no sé si podría llamarse sexto capítulo o conclusiones finales, donde hago una lectura crítica de lo que fue el fenómeno de la teología de la liberación en Colombia. ¿Cuál es la importancia de realizar este tipo de investigación para nuestra sociedad? Para los que hicieron parte de ese proceso, creo que ha sido muy importante. De hecho, a ellos va dedicado, y es la dedicatoria de inicial del libro, porque son la gente común del pueblo, los habitantes, los vecinos de los barrios populares, las asociaciones campesinas que hacen historia, que escriben historia. Creo que la importancia es que esas comunidades vean reflejadas en un trabajo académico su gestión en la historia. O sea, es un libro que intenta poner unos protagonistas distintos a los que normalmente se ponen en las historias, que no es un protagonismo de héroes y de personajes, sino de movimientos sociales. Porque entre otras cosas lo que intento mostrar es que la teología de la liberación en Colombia son movimientos sociales, más que movimientos dogmáticos, más que tendencias teológicas, dogmáticas, son movimientos sociales de gente que lucha por condiciones distintas y que tienen una fe en Dios y esa fe les ayuda a avanzar, a caminar, a seguir adelante. El libro hace un balance bastante crítico de la teología de la liberación en Colombia, cuando el pobre nunca dejó de ser pobre, cuando ese proceso de liberación nunca logra construirse efectivamente. Eso me llevó a mí a pensar entonces que había que buscar dónde estaba el problema, ¿no? Y creo que definitivamente uno de los problemas centrales que tuvo la teología de la liberación en Colombia es que hizo una opción por los pobres, pero no para los pobres. Los pobres realmente nunca terminaron siendo los verdaderos protagonistas de su proceso de teología de la liberación. Fue una estructura quizás demasiado elitista, verticalista, de intelectuales. Recogimos poco la voz del pobre, que de su experiencia estaba mostrando nuevas posibilidades. Recogimos poco su experiencia religiosa, su experiencia festiva. Fue una experiencia muy irracional y creo que por eso tuvo alcances muy limitados. Hoy por hoy todos estos movimientos de iglesia han hecho un replanteamiento y se acercan desde nuevas perspectivas, la de género, la étnica, la cultural, se acercan de una manera distinta pues al proceso
Pero ese fenómeno de teología de la liberación que vivimos en los años 70, 80 y 90 fue demasiado racionalista. Por lo tanto, terminó siendo minoritario y con pocas posibilidades de desarrollo en el futuro. La saga de los clavelinos. Autor Álvaro Neil Franco. Sus versos nos regalan el paisaje de su infancia y juventud inocente, afectuosas, marcadas por el amor a los hombres, y celebran con cariño y verdad días luminosos y encarnados en un corazón que nos va dando su porción de tiempo sin jamás detenerse en mezquindades. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de letras. Viernes 9:30 p.m. Domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Celeste, vicio de mis días. Autora Hortensia Neizar. En este libro resulta sustancial la meditación sobre la poesía misma, sobre la creación del poema y entreverando a ello la imagen del tejido como centro de elaboración, de unificación. Yo nazco en Pereira, actualmente Risaralda, en aquel entonces era departamento de Caldas, en septiembre del año 58. Pero desde muy pequeño viví en Cali, en el norte de la ciudad, una familia de clase media. Desde pequeño con muchas inquietudes de tipo sociales y religiosas. A los 17 años decido ingresar a una comunidad religiosa. Tuve
8 años como religioso y después de 8 años regreso a la ciudad a rehacer mi vida, ¿no? Y empiezo entonces a estudiar historia en la Universidad del Valle. Desde que inicio entonces a estudiar historia con una profunda inquietud por hacer historia de la iglesia y por hacer historia de la vida religiosa y el mundo religioso. Por eso es que ese ha sido como mi énfasis, mi objeto fundamental de trabajo. Uno de los aspectos más difíciles, por supuesto, es la castidad. No es fácil ni entender ni asumir, pero creo que lo más difícil es tratar de ser un pobre sin serlo. Mi maestro de novicios, por ejemplo, siempre insistió que yo tenía vocación académica y no de hermanito, y creo que en el fondo tenía razón. En diciembre llegué a casa y en enero vine a la universidad y no había sino para estudiar historia, filosofía y teatro. Teatro y filosofía estaba clarísimo que no era mi pasión. La historia tampoco, pero pues me disgustaba menos que las otras dos y empecé a estudiar historia. Yo creo que desde el primer día empecé a tomarle amor a la historia. Y amor porque me permitía ir descubriendo esas cosas que yo no entendía del pasado, ir iluminando mucho más el presente. Se hace una parte fundamental de la existencia de uno mismo, o sea, la historia más que un oficio es parte de uno.